inicio a la mesa número 2 de estas decimoctavas jornadas medievales. Estamos en compañía de Esteban Ibarra y de Camilo Barría. Así que vamos a dar la información de que la gente que tenga consultas o preguntas a propósito de los temas que se presenten, vamos a dar una ronda de preguntas al final de esta mesa, no durante 5 o 10 minutos. Y a los ponentes les recordamos que tienen un tiempo máximo de 15 a 20 minutos para presentar la exposición. El primer tema lo va a presentar Camilo Barría. Él es estudiante de licenciatura en Historia, Convención de Ciencia Política y de Traducción en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de acá del Instituto de Historia de esta Casa de Estudios. Él nos va a presentar el trabajo Silencio y Forma de Vida, Fenomenología de la Vida Monacal. Gracias. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí. Ahí sí. Epígrafe. Es de esperar tampoco que el espíritu humano renuncie completamente de una vez a las investigaciones metafísicas, como que prefiramos dejar de respirar todos juntos para no respirar un aire impuro. Habrá siempre metafísica en el mundo, es más, todos, especialmente el hombre reflexivo, tendrá una metafísica, la cual, a falta de un patrón estándar, la cortará a su propio modo. Kant, Prolegómena. La forma de vida monacal se posiciona en total contradicción de lo que se dice ser un comportamiento normal en una sociedad en su conjunto. Adhiriendo a un comportamiento radical, atípico y en muchas formas asocial de voluntariamente excluirse de la así denominada vida social, estos sujetos asumen un tipo de aislamiento que se torna renuncia del mundo. Nuestro trabajo busca develar en la relevancia del silencio de los apotegmas de los padres del desierto y del esicasmo en la tradición monástica ortodoxa elementos para una aproximación contemporánea de las formas de vida que ofrecemos como conclusión. El fenómeno del monasticismo debe entenderse según los patrones de interacción con la sociedad en su conjunto, o así, como Victor Turner estudiase en el campo de la antropología cultural, entenderlo a partir de una constante interacción entre estructura y antiestructura. Cito: la comunitas tiene un aspecto existencial. Implica al hombre en su totalidad en su relación con otros hombres considerados también en su totalidad. La estructura, por otro lado, tiene un aspecto cognitivo. La comunitas tiene también un aspecto de potencialidad, de ahí que se dé con frecuencia en el modo subjuntivo. Las relaciones entre seres totales son generadoras de símbolos, metáforas y comparaciones. Sus productos son el arte y la religión más que las estructuras políticas y legales. Fin de cita. La clave, según Turner, está en el estudio de los atributos culturales de la liminalidad y de la que hacemos a continuación parte de nuestra interrogación. Número 1. El estudio de las formas de vida. Toda producción de nuevas formas de vida, de un ser nuevo, puede caracterizarse como ontología. Vincular la ontología a la experiencia de la transgresión nos permite encontrar afirmación de la potencia de la vida. Pensar una forma de vida, como lo ha pensado Agamben, es decir, una vida que se sustraiga por completo a ser capturada por el derecho y un uso de los cuerpos y del mundo que no se sustancie jamás en una apropiación, exige elaborar una teoría del uso, como crítica de una ontología operativa y gubernamental. El ideal monástico, nacido como fuga individual y solitaria del mundo, dio origen a un modelo de vida comunitaria integral. El cenobio, o koinos bios, como dice la regla de San Basilio, alerta contra los peligros y el egoísmo de la vida solitaria, que contradice abiertamente la ley de la caridad. El cenobio, al ser la calidad y disciplina de la profesión misma y la comunión unida de muchos que viven juntos, denomina un lugar y una forma de vida. Transforma toda la vida en oficio. Una vez dejada a un lado la excepción anacorética, como apunta Agamben, el problema del monaquismo será cada vez más el de constituirse y afirmarse como una comunidad ordenada y bien gobernada. 2. El silencio. Para los monjes del desierto, como ha estudiado Douglas Barton Christie, desarrollar una espiritualidad basada en la integridad o pureza del discurso era altamente valorado. Un dicho de Gregorio Nacianceno, incluidos los apotegmas de los padres del desierto, sugiere una preocupación por el balance entre corazón
y lengua. Cito: fe correcta en el corazón, verdad en la lengua y templanza en el cuerpo. Fin de cita. El silencio no debe ser pensado meramente como una simple ausencia de palabras. Más bien, debería penetrar el núcleo de una persona y ser la reflexión de un corazón transformado. Como diría el Abba Anub, desde el día en que el nombre de Cristo fue invocado en mí, ninguna mentira ha salido de mi boca. Con la conciencia del poder del lenguaje, los padres del desierto tenían una genuina apreciación del valor práctico del silencio. No solo era la vía más rápida para cortar el crecimiento cancerígeno de las difamaciones, vulgaridades y chismes, sino que era visto como la atmósfera en que un espíritu de oración podía tomar conciencia de Dios. El silencio, sin duda, es el medio privilegiado de comunicar la esencia de la vida espiritual. En ciertos casos, el silencio es una herramienta pedagógica, una vía de comunicar lo esencial de la vida eremítica. Las palabras son superfluas allí, el silencio lo ejemplifica todo. El silencio es una expresión de paciencia perspicaz, que asegura que lo que uno habla es solo desde la inspiración. Vidas enteras, permeadas por el silencio, esconden profundas vidas interiores. Pero este silencio se enmarca en una cultura de la palabra que los monjes crearon en el desierto. La sensibilidad que los monjes desarrollaron sobre el lenguaje en esta cultura tiene una profunda influencia en su aproximación interpretativa de las escrituras. Los padres del desierto señalan ese compromiso para evitar la especulación a favor de una hermenéutica práctica y ética. 3. Fenomenología monacal. Los novicios en el monasticismo cristiano oriental se esfuerzan en lograr la experiencia de la deificación o teosis. El trabajo de Vlad Naumescu, en su etnografía del noviciado monástico, propone que un completo set de factores cognitivos, sensoriales, emocionales y sociales están desplegados en este proceso. Estas, así denominadas condiciones pragmáticas, permiten poner atención a las variables que constituyen la relación cultura y cognición en etnografías de la transmisión cultural. El enfoque cognitivo convencional para aproximarse al estudio de la religión es un estudio de adquisición conceptual que entiende que la religión es un coproducto de la cognición ordinaria. Sus críticos, Latham, King, argumentan que la tendencia a explicar la religión solo en términos cognitivos ignora el aspecto más importante en el fenómeno religioso: su historicidad, emocionalidad y materialidad. A su vez, la insistencia en explicar la religión en términos adaptables oscurece otras perspectivas instaladas en la ontogenia humana y la constitución sociohistórica de la cognición. Naumescu explora el proceso de aprendizaje y transmisión de conocimiento en el noviciado monástico, dibujando un pensamiento antropológico entre tecnologías, tanto en el sentido maussiano de técnicas corporales como Foucaultiano de tecnologías del sí mismo. De esta forma, agrega la idea de Talalazar, que presenta los ritos monásticos como prácticas disciplinares, el hecho de que los monjes sienten lo divino y lo hacen real en sus vidas. Son parte de lo que Webb King denomina ideologías semióticas, que definen la relación entre lo inmanente y lo trascendente, y las formas de mediación a través de las cuales las personas se relacionan con lo divino. Los ritos monásticos pertenecen a aquellas tecnologías de la imaginación donde el lugar de la imaginación es el espacio de la indeterminación en la vida social y cultural y puede ser empíricamente identificado y etnográficamente explorado con referencia a los procesos o tecnologías que lo hablan. Para Naumescu, la imaginación es entonces un proceso activado o una serie de procesos cognitivos involucrados en cada aspecto de la vida humana y un efecto particular de tecnologías particulares, tales como la disciplina monástica. Lo que nos interesa verificar es que esta perspectiva involucra una relación evidente con lecturas ficcionales, con la capacidad de imaginar escenarios y alternativas posibles, pero por sobre todo con el pensamiento metafísico. La Filocalia, colección de textos publicados en Venecia en 1782, que reúne 10 siglos de perfección espiritual, desde Bagrio Póntico hasta Gregorio Palamas, instruye los límites de una vida devocional en la práctica del hesychasmo, movimiento que, según John Meyendorff, desde 1350 fue esencial en la joven y dinámica civilización emergente del noreste ruso. El hesychasmo requiere de un programa ascético estricto,
Este programa apunta al desarrollo espiritual individual a través de hacerse física, mental y mental un enfoque introspectivo y constante oración, o diciéndolo en palabras de uno de los más notables starets, San Serafín de Sarov, la vida contemplativa consiste en la aspiración de la mente hacia Dios, en conocimiento del corazón, oración concentrada y la contemplación de materias espirituales a través de tales ejercicios. La tradición hesychasta ha producido un discurso autoritativo, como dirá Talal Asad, en las formas de mediación que conducen a la experiencia de Dios. Cada hesychasta construye con los testimonios de místicos anteriores una vía para describir y legitimizar su conocimiento de Dios. Lo que es importante destacar es que el conocimiento del hesychasta no se puede contar, sino vivir. Los startsi son guías espirituales y confesores de los novicios que, confiando todas sus profundidades, esperan guía en todo tipo de materias. Animados por ellos, los novicios atienden pensamientos y sentimientos en constante estado de vigilancia o esequía. La frecuente confesión y la diaria examinación de la conciencia de sí se convierten en esenciales tareas espirituales que ayudan al novicio a desarrollar una excepcional autoconciencia de su estado mental y emocional. En síntesis, tales instancias de alta enseñanza personalizada animan a los novicios a buscar su propio camino al conocimiento místico, lo que en definitiva nos permite concluir que el hesychasmo difícilmente puede ser reducido a una fórmula. El Tratado de la Oración Hesychasta de Paisius Wylichowski, texto fundacional del monasticismo eslavo ortodoxo, destaca por sus detalladas instrucciones sobre el aprendizaje del hesychasta. Cito: siéntate en un cuarto silencioso, en una esquina selecta, y haz lo que yo te voy a aconsejar. Cierra la puerta y desapega tu mente de toda vaina. Presiona tu barba en tu pecho y sincroniza tu ojo sensible con tu mente. Respira despacio y trata de encontrar mentalmente con tu cuerpo el lugar de tu corazón. En cuanto hayas exhalado, di: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Verás las cosas como nunca antes. Verás el aire en el corazón y a ti mismo en luz y completa sabiduría. Después de eso, cualquier pensamiento distractivo que venga, antes de que cause cualquier impresión, la apelación a Jesucristo los expulsará y los destruirá. Aprenderás muchas cosas más cuidando tu mente y manteniendo a Cristo en tu corazón. Fin de cita. El cenobio, lugar de la propia perfección de sí mismo, se mantiene primero que todo como comunidad de la práctica. Aprender las vías del corazón para acompañar la vocación monástica de la deificación, la teosis, es un aprendizaje altamente situado, es decir, el hesychasmo describe el proceso sutil de reajustar mente y cuerpo. Se dirige directamente a la construcción de sí mismos cristianos según una particular ideología semiótica centrada en el ser humano en su totalidad. Los monjes ven el mundo con otros ojos, y esta radical reorientación requiere una expansión de las capacidades imaginarias de los novicios, más allá de los discretos mecanismos que apoyan la condición del día a día. Conclusión. Abba, dame una palabra. Abba, ¿qué debo hacer? La fenomenología de la vida monacal supone la práctica de las virtudes, praxis, y la contemplación de la presencia de Dios en el mundo natural y el conocimiento de Dios, teoría. Práctica y teoría que suponen ver el mundo de una forma completamente diferente. El entrenamiento monástico en la adquisición del Espíritu Santo implica el desarrollo de habilidades mentales y corporales específicas, adquisición conceptual, condicionamiento imaginario y el cultivo y maestría de emociones intensas. Requiere una buena coordinación de acción, percepción, emoción y cognición, disparadas y formadas por condiciones pragmáticas en contextos formales de transmisión, por ejemplo los rituales, y socialización diaria. Las formas semióticas educan la atención, llamada por una activa percepción e imaginación, que conducen las respuestas emocionales en coherencia a las prescripciones y expectativas culturales. La práctica hesychasta supone la purificación del corazón. Si esto lo trasladamos a nuestro interés inicial de las formas de vida contemporánea, tendremos como resultado el hecho de que la práctica hesychasta devela un mundo completamente producido. Con lo dicho, podemos establecer que la exploración del sujeto en la realización de su potencial es posible a través de específicas tecnologías de la imaginación. Respecto al silencio, entenderemos que su urgencia deviene cuando la palabra comienza progresivamente a perder sentido,
sobreexigida disponer un universo ajeno, un ámbito de realidad definido por una lógica que posee una cualidad antitética respecto del orden discursivo. Pues, lo que podría pensar al actual estado de cosas es la posibilidad de callar indefinidamente hasta el punto de hacer del silencio una forma de existencia. Ambas citas son de Max Colodro. La soledad aparece como la contracara paradojal del exceso de comunicación. Huir del mundo, diciéndolo como Wittgenstein, aparece como la renuncia al conjunto de juegos de lenguaje en el que el sujeto participa, o como codificación de la resignación si seguimos a Schopenhauer. La perfección espiritual se traduciría en la perfección del sentido, en la inmanencia del lenguaje. Una antropología de los efectos imaginarios puede generar modos de uso, ideologías semióticas y fenomenologías de la vida cotidiana, tal cual ambos casos hemos estudiado. Volviendo a nuestro epígrafe, lo que Kant expone con claridad es que la teorización metafísica contiene la insinuación de que se habita un mundo falso, o por así decirlo, la metafísica fundamenta la radical iniciativa, silenciosa y solitaria, de cerrar los ojos e huir del mundo. Gracias. De Camilo Barría, y ahora vamos a escuchar la ponencia del señor Esteban Ibarra Ortiz. Él obtuvo el grado de licenciatura en Historia y Nación en Ciencia Política y de profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en esta universidad. Actualmente está cursando el programa de Magíster en nuestro instituto, y el trabajo que nos va a presentar ha sido fruto de un seminario que dictó el profesor José Marín Riveros, Historiografía Tardo-Antigua y Medieval, el caso bizantino. De ahí surgió la ponencia que nos va a presentar el día de hoy, Idea y motivo de la fortuna en Historia de las Tierras y la historia secreta de Procopio de Cesarea. Bien, agradecido de estar acá, de compartir con ustedes. Y Procopio de Cesarea es autor, como bien saben, de la historia de las guerras, de la historia secreta y sobre los edificios. Todas se centran en las acciones de Justiniano, su carácter y entorno histórico, aunque, y fue un problema para la historiografía, presentan diferentes disposiciones hacia el emperador, ya sea de reconocimiento, crítico o panegírico, respectivamente. De estas obras se contempla una época, siendo un testigo y relator de su tiempo, que ha sido fundamental para la reconstrucción historiográfica del periodo. Uno de los temas que se ha estudiado sobre él es su idea de la fortuna, siendo uno de los autores más citados al respecto James Evans, con su Cristianismo y Paganismo en Procopio de Cesarea del 71. Aquí el autor entiende que la fortuna es para el bizantino una explicación de la causalidad histórica, recurriendo a elementos paganos y cristianos, describiéndola como una fuerza que caprichosamente conduce las acciones de los hombres y que además se encuentra dirigida por las decisiones del Dios cristiano. Sin embargo, no se ha respondido a cuál es el propósito de Procopio por explicar la fortuna como herramienta usada por Dios, ni tampoco se ha detallado a cómo desarrolla esta explicación. En esta ponencia, entonces, abordaré ambos problemas, afirmando que el autor bizantino construye la imagen de una fortuna trágico-cristiana, afirmando que, resultado de la transmutación de la idea clásica de tige trágica, platónica y aristotélica. Con ella, el autor se propone demostrar la necesidad de aspirar y construir una arete cristiana que permita una mayor libertad y certidumbre imperial. Procopio formula diferentes ideas en torno a la fortuna. La primera que desarrollaremos es la versión trágica, claramente expuesta por el autor en palabras de uno de sus personajes, Ildivaldo, quien dice: en verdad, cada uno de vosotros debería haber considerado que no todas las cosas suceden conforme a los deseos de los hombres, sino que, con mucha frecuencia, el desenlace de los acontecimientos ha venido a resultar, de forma inesperada, contrario a lo que se había estimado. Así el bizantino expresa ese sentimiento de incertidumbre por la variabilidad que había preocupado a la antigüedad, donde la fortuna es aquello que al hombre le ocurre independientemente de sus acciones. Es por ello que agrega Procopio, que tropezamos con los obstáculos interpuestos por la fortuna y fracasamos. Sin embargo, el curso de aquella no tiende por naturaleza a fluir en la misma dirección,
sino que acostumbra, como regla general, a cambiar cada día. Esta conciencia trágica mueve a nuestro autor a buscar una solución. La hallará en la idea de arete, entendida como aquella expresión del más alto ideal caballeresco, unida con una conducta cortesana y selecta y el heroísmo guerrero, síntesis de particulares conocimientos, habilidades y profesiones, para alcanzar la excelencia humana y construir un camino en un mundo mutable. Sin embargo, para Procopio, es necesario precisar cuál es la excelencia que el hombre bizantino debe desarrollar, pues la virtud guerrera no es suficiente. Así lo evidencia al describir la muerte de un guerrero, Juan, por una flecha supuestamente inocua lanzada por su compañero Uliaris, diciendo, y cito, Juan desapareció de entre los hombres poco tiempo después, dejándoles un fuerte sentimiento de dolor por su pérdida al emperador Justiniano, al general Belisario y a todos los romanos y cartagineses, pues estando él dotado de toda clase de cualidades, pero especialmente de valor, se comportaba afablemente y con más equidad que nadie con todas aquellas personas que tenían relación con él. Así fue, pues, la manera en que Juan cumplió lo determinado por el destino. Aun con esta fortuna trágica, que se vuelve inmune a la virtud, Procopio no pierde el ímpetu de una solución, y establece propuestas que poseen sustento platónico y aristotélico. Esta conexión se realiza a partir del trabajo investigativo de la filósofa americana Martha Nussbaum, quien se interesa en las percepciones y tratamientos clásicos acerca del problema de la fortuna, llamado la fragilidad del bien, fortuna y ética en la tragedia y filosofía griega. Al referirse a la visión de Platón, la autora señala que él afirma que los grados de vulnerabilidad hacia la fortuna se maximizan cuando la persona depende de otros pares, objetos o actividades, precisando que el hombre, cuando, y cito, considera importantes una búsqueda y un objeto independientes de su dominio, coloca su propia vida a merced de la fortuna, no conoce su futuro ni lo controla, motivo por el que el hombre debe alejarse de todo lo que es contingente, pero también debe evitar ser llevado por las pasiones, ya que generan un quiebre de la planificación práctica. Formulación diferente es la que hace Aristóteles. Nussbaum señala que él establecerá la idea de eudaimonía, una vida buena colmada de excelencias que acepta y necesita de los bienes exteriores dados por la fortuna, por lo que existe una calidad valiosa en la excelencia social que desaparece cuando ésta abandona el dominio del carácter incontrolado. En general, todas las virtudes aristotélicas importantes parecen inseparables del riesgo. Así pretende una convivencia con la fortuna, no buscando su inmunidad completa, pues implicaría una vida privada de los valores importantes. De esta manera, cuando Platón intenta distanciarse de la contingencia que lo hace más vulnerable a la fortuna, Aristóteles se acerca a lo cambiante como forma de ganar determinación, encontrándose ambos casos desarrollados en la obra procopiana. La versión platónica la desarrolla el historiador al referirse a Belisario, quien preso por su pasión a Antonina no es capaz de seguir sus planes de guerra contra los persas. Impúdicamente traiciona a Focio, sin respetar su acuerdo de protección, dejándose humillar por su mujer, quien le era infiel, como resultado de un amor ardiente y por estar cautivado por las artes mágicas de ella, dice Procopio. Así cae en desgracia, perdiendo sus riquezas de manos de la emperatriz Teodora, además de tener que postrarse frente a Antonina, a quien declara que su vida le pertenece tras el perdón que ambas le ofrecen. De ello relata Procopio que, y cito, sintiéndose transportado por una inmensa alegría y queriendo al mismo tiempo expresar qué era lo que pensaba en ese momento, se incorporó enseguida y se echó de bruces a los pies de su mujer, ciñendo con ambas manos las dos piernas de ella. No dejaba de lamer los pies de su mujer, mientras la llamaba causa de su vida y de su salvación, y proclamaba que desde ese momento sería su esclavo fiel y no ya su marido. Belisario ha perdido virilidad, autonomía y sus victorias, decayendo en prestigio y control por no tener aquella arete de Platón. Es así que ante el fracaso de un distanciamiento completo de la fortuna, Procopio opta por la versión aristotélica, la cual aparece cuando el érulo Faras, bajo el cargo
de Belisario se dirige hacia el asediado vándalo Gelimer, diciéndole: y tú, en lo que respecta a cuantas desgracias te ha causado la fortuna, eres capaz de soportar con entereza todo lo que de ella venga, considerando que es inevitable para el que es un hombre. Y si por el contrario la fortuna tiene decidido mezclar estas adversidades con alguna otra circunstancia favorable, ¿no creerías tú justo aceptar esta última de buen grado? ¿O es que hay que considerar que no son igualmente inevitables los favores de la fortuna y sus desagradables obsequios? Sin embargo, este no es el parecer ni siquiera de los que son completamente insensatos. Desde esta óptica, entonces, el cesariense propone aprovechar las ventajas que ofrece la fortuna, pero siempre desconfiando de ella. Así, liberarse de la contingencia y aprovecharse de la misma, ser platónico o ser aristotélico, parecen opciones diferentes. Sin embargo, el bizantino opta por tomarlas en conjunto. Ello lo ejemplifica en la emperatriz Teodora, quien en la sedición de Nica del 532 se independiza de toda atadura humana, es decir, de toda alcanza una virtud platónica, y paralelamente, aprovechando viejos regalos de la fortuna, en un momento en que ésta parecía darle la espalda, por lo tanto también opta por una postura aristotélica. Es así que lanza una exhortación a la lucha, Teodora, y una exhortación a la virtud que sus compañeros ya habían perdido, logrando así fortalecerlos para salir victoriosos finalmente de esta sedición. Sin embargo, esta mezcla platónica aristotélica no satisface tampoco a Procopio. Por eso tal vez no recurrió a un personaje masculino. ¿Qué hacer entonces? Pues la versión trágica, la platónica y la aristotélica tampoco dieron resultados. Es en este momento en que Procopio desarrolla su propia idea de fortuna y por tanto de arete. Esta nueva propuesta, procopiano o trágico-cristiana, es desarrollada por el bizantino al señalar en la tierra que, y lo cito: la suerte de los hombres varía, pero es Dios el responsable último de estos cambios de fortuna que sufrimos los humanos. Sentencia que completa la historia secreta. De este modo, son regidos los asuntos humanos, no por decisión de los hombres, sino por esa influencia de Dios a la que los hombres suelen llamar fortuna, porque desconocen por qué motivo les sobrevienen los acontecimientos de la forma en que se le manifiestan, pues a lo que no parece ser lógico se acostumbra a darle el nombre de fortuna. De esta manera, junto con definir su idea de fortuna, Procopio pone en evidencia su inquietud respecto al desconocimiento de los hombres acerca de los motivos que ésta tiene para actuar, para lo cual responderá en las guerras y al referirse al dubitativo carácter de un emperador lo siguiente: mientras aguardaba Honorio el resultado final de estos acontecimientos y se dejaba arrastrar entre el oleaje de la fortuna, le ocurrieron a él toda una serie de sorprendentes y felices sucesos, pues Dios acostumbra a socorrer y prestar su ayuda a aquellos que, no teniendo malas intenciones, carecen de lucidez. Así, enfrentarse a la fortuna impetuosa y sostenida por el omnipotente Dios es posible a partir de la formulación de una nueva arete: alcanzar una excelencia cristiana, ser un buen cristiano. Es una forma efectiva de mitigar las influencias de la fortuna, pero no es una solución de inmunidad completa. Sin embargo, ahora entiende que el éxito para sobrellevarla es a partir de una comprensión y alineación con la divinidad, pues ello evitará su desate en los asuntos humanos. Así, al mirar a su entorno inmediato, Procopio ve o quiere ver la ausencia de esta arete, e incluso de la platónica y de la aristotélica, pues el imperio está gobernado por, y dice Procopio, un vicioso Justiniano, de quien dice posee una opinión más volátil que una nube de polvo, abusa de los romanos y se caracteriza por depender de Teodora, su esposa. Su formulación de diferentes visiones de la fortuna le permiten explicar la causa de tanta variabilidad imperial, pero también encontrar una solución: la excelencia cristiana, que él se propone promover a partir de la historia entendida como techné, ya que puede enseñar al hombre a vivir y controlar su presente y futuro a partir del conocimiento del pasado. Esta aproximación pretérita la realiza el cesariense aplicando el modelo aticista, el cual no solo se propone escribir en griego, sino también reconocer los valores y problemas ahí desarrollados
como aquellos de tipos marciales, por lo que se buscaba asegurar la supervivencia de los imperios, y que ponen las ideas de virtud y de fortuna en una posición privilegiada. Así, Procopio, adoptando la columna de la cultura antigua, reformula creativamente una lectura de su realidad a partir de la idea de fortuna, ya usado anteriormente por Tucídides, constituyéndose en un tópico para expresar inquietudes y soluciones. Más cuando, como señala Avery Cameron, su medio estaba cargado de contradicciones, transformaciones y cambios sociales y económicos, con campañas a Occidente que desprotegen a Oriente, pareciendo diluir la seguridad y estabilidad imperial, que el Cesarios expresa de la siguiente forma: tan pronto como Justiniano se hizo cargo del imperio, consiguió confundirlo todo, pues introdujo en el Estado cambios que antes habían estado prohibidos por la ley y erradicó a su vez por completo las costumbres que regían hasta entonces, como si hubiera asumido el hábito imperial con el objeto de que todo cambiase y mudase. Esta afirmación expone su sensibilidad respecto a los cambios que estaba viviendo el imperio, en un momento complejo a causa de las continuas batallas en diferentes frentes, la mezcla de la población, los nuevos asentamientos de pueblos distintos y las decisiones que obligan a adaptarse a las nuevas circunstancias. Situación que explica su necesidad de conceptualizar y ofrecer una estrategia de comportamiento entonces frente a la fortuna. Así Cameron dice que Justiniano realizó una importante codificación de leyes, existentes pero nuevas también, la cual sin embargo adoleció de la incapacidad de lograr una seguridad y armonía permanente dentro del imperio. La formulación entonces del proyecto procopiano, en conclusión, demuestra que el autor reconocía que su propuesta sería comprendida, resultado de un lenguaje retórico que apela no solo a una estrategia estilística, sino también la entrada para traer un asunto de interés general, mediante la preocupación compartida por desarrollar una excelencia nueva, en base a las características de la nueva época en construcción. Así, se observa la pertinencia de nuevas investigaciones que consideren sobre los edificios la visión de la fortuna que ahí desarrolla el bizantino, y confirmar o no que más que una animosidad confusa de Procopio hacia Justiniano y las carismáticas personalidades, o más que solo un empleo de estilos literarios diferentes, o mezcla de cristianismo y paganismo, Procopio está presentando diferentes dimensiones del hombre frente a la fortuna, sus efectos, consecuencias y estrategias de acción, así como las reflexiones a las que debe dar paso el hombre en un contexto histórico inmediato y cambiante. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia, señor Esteban. Y para finalizar esta mesa, les voy a presentar a continuación un trabajo que realicé para mi tesis de licenciatura con el profesor José Marín Riveros, que ya terminé, por cierto. Y se titula Gregorio Magno y la misión britana, análisis desde la psicohistoria. Una sucinta explicación biográfica quizá de Gregorio Magno, centrarme en decir que a él le tocó vivir un tiempo bastante convulsionado, ¿no? Y en ese sentido, eso a él también le hizo tener una visión de la realidad, de una realidad crítica, también tratar de plantear respuesta a ese contexto, y eso también lo llevó incluso a tener una idea inminente del fin de los tiempos. Vivió alrededor de a fines del siglo VI, le tocó su pontificado, y dentro de sus principales medidas pastorales, quizás la más destacada y más aplaudida o que más se ha recordado para la posteridad, fue su misión en Britania, la Bretaña anglosajona. ¿Se escucha acá? Ok. Quiero aclarar que si bien este trabajo se introduce en un objeto, que es la misión católica en Britania, en un sujeto, que es Gregorio Magno, y en un documento, que es fundamentalmente la Epístola a Melito, escrita el 18 de julio de 601, que han sido bastante estudiados, citados y reproducidos, el modo que he querido plantear para esclarecer estas materias ha sido tratado de que sea algo distinto, y esto creo que ha generado la oportunidad, pero también la obligación de abordar aspectos que requerían una mayor dilucidación. El desafío en el fondo era dar un giro en el análisis historiográfico, y para eso lo que les quiero presentar es una propuesta de análisis desde la psicohistoria.
Y eso en el sentido de que a partir de un documento en particular, que es esta epístola, la comprensión de su trasfondo espero que proporcione un conocimiento acerca de la mentalidad de Gregorio y cómo ésta responde a una interacción con su credo y su realidad contextual, ¿no? Lo que al mismo tiempo puede posibilitar lograr captar y moldear, ¿no?, la espiritualidad de la sociedad cristiana occidental. Y eso introduce en el fondo a analizar el espacio y tiempo en cuestión, que es fundamentalmente la antigüedad tardía, ya no precisamente de los acontecimientos históricos, que es lo que uno acostumbra generalmente a hacer en un trabajo, sino desde el punto de vista desde la mente de uno de sus protagonistas, de acuerdo con su manera particular de percibir la realidad y de actuar sobre ella. En ese sentido, creo que el estudio de su obra escrita, que es lo que a nosotros se nos ha transmitido, se presenta como una puerta de entrada para captar el estado de su alma, de su existencia, del proceso psicológico por el que ha debido pasar. Es en definitiva una forma de explicar su biografía y reconstruir la historia de su espíritu. Eso probablemente, con toda seguridad, es un objetivo muy quimérico de realizarse. Por tanto, yo lo que me quiero concentrar y espero también presentarles a ustedes es una explicación referida al porqué de su moderada actitud en materia de cristianización, de evangelización. Bueno, en esta carta escrita a Melito, propuso a sus misioneros que tuvieran mucho cuidado en que el cristianismo apareciera como una alteración de las costumbres germanas, ¿no? Por eso planteó de manera sencilla y breve técnicas de conversión, haciendo hincapié en la cautela y la moderación, e incluso se mostró dispuesto a asimilar prácticas y usos paganos, todo con el propósito de inducir a la población anglosajona a la fe cristiana. Les voy a leer el documento y pasamos a su análisis. Dice Gregorio: al muy querido hijo Melito, abad, cuando Dios Todopoderoso os haya llevado junto al reverendísimo varón y hermano nuestro, el obispo Agustín, que es el verdadero encargado de llevar a cabo la misión en Britania, que era su abad en su monasterio en Roma, decirle todo lo que por largo tiempo he tratado, pensado a solas sobre la cuestión de los años, a saber, que los templos de los ídolos que hay en ese pueblo no deben en modo alguno ser destruidos, sino que deben ser destruidos los ídolos que hay en ellos. Se debe rociarlo con agua bendita y construir en ellos altares y depositar reliquias. En efecto, si esos templos están bien construidos, es necesario hacer que pasen del culto de los demonios a la veneración del verdadero Dios, de modo que, sin que ese pueblo no vea que se destruyen sus templos, expulse de su corazón el error y reconociendo y adorando al verdadero Dios, acuda a los lugares acostumbrados a los que solían. Y puesto que suelen inmolar muchos bueyes en sacrificio a los demonios, también se debe dejarles alguna celebración en el lugar de esta. Que el día de la dedicación o del natalicio de los santos mártires, de lo que allí se depositan reliquias, se construyan con ramas de árboles, cabañas en torno a las iglesias provenientes de la transformación de templos, y celebren la solemnidad con religiosos banquetes y sin inmolar animales al diablo, y sacrifiquen en su comida animales en alabanza a Dios y den gracias por su altura que todo lo da, y para que así, al tiempo que se le mantienen algunos doces externos, puedan adherirse más fácilmente a los doces interiores. En efecto, no hay duda de que a las mentes endurecidas es imposible quitarles todo de una vez, porque también el que se esfuerza por ascender al lugar más alto sube por escalones o por pasos, no por saltos. Así el Señor se manifestó en Egipto al pueblo de Israel, pero para su propio culto se reservó la costumbre de los sacrificios que a él solía ofrecer al pueblo. Cuando Gregorio escribió esta carta, ya estaba al tanto para ofrecer una primera contextualización, gracias a las noticias que le hizo saber su abad Agustín, que el pueblo anglosajón había recibido en masa el sacramento bautismal el día del domingo de Pentecostés del año 598. Además, tenía conocimiento de que los misioneros habían operado en tierra de Britania milagros, ¿no? Y se conoce el poder de convencimiento que estos tenían para convencer a la población de la superioridad del Dios cristiano. Por otra parte, estos germanos contaban con el modelo ofrecido por los monjes cotidianamente, ¿no?, que lo que se relaciona con la recepción diaria del mensaje de salvación y de vida eterna. Y finalmente el pueblo, previo a su conversión masiva y en gran parte quizás como consecuencia de ella, conoció el significativo ejemplo de su rey Ethelberto, ¿no?, quien se convirtió y asumió la religión que de hecho ya desde mucho antes profesaba su esposa, la reina Berta, que era miembro de la corte franca. Y por otra parte,
el rey no habría obligado a sus súbditos a adoptar su nueva fe, lo que nos habla desde esa perspectiva, y si le damos validez de un proceso más bien espontáneo de victimización. En el fondo, lo que esto evidencia es que el programa de Gregorio se enmarca en un contexto ya cristianizado, aunque en un nivel a todas luces claramente todavía muy superficial, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, los anglosajones expresan, evidencian como estar en estadio religioso en proceso de conversión, y por tanto ya no sería hablar de ellos como paganos propiamente tal, por lo menos lo que corresponde al reino juto de que a donde llega primeramente la misión cristiana que envía Gregorio. Esta carta, en consecuencia, habría buscado hacer una respuesta a esa situación en particular, presentándose, podríamos decir, como una negociación espiritual, encaminada a fortalecer por medio de la conservación de ciertas situaciones exteriores el cultivo de la piedad interior, es decir, de la gracia. Y es desde ese punto de vista que debe valorarse, por cierto, el carácter moderado y cauto de esta epístola. Y de lo contrario, creo, de haberse escrito con la finalidad explícita de convertir a partir de este documento a estos germanos, francamente creo que sería una medida más bien violenta que cauta. Pero dada la contextualización, no es el caso. En el fondo había que evitar que se produjera un retroceso en su conversión y no destruir la obra ya comenzada. Pues según Gregorio, esto lo dice en su regula pastoralis, en su regla pastoral, cuando lo que parece que se debe hacer no crece con solícito cuidado, también decrece lo que se había hecho bien. Estas palabras de él no son sino su reflejo de lo que él entiende como el alma humana, ¿no? Y que de hecho le explica por medio de una metáfora, identificándola como la nave que va corriente arriba. Y dice, no puede mantenerse fija en un lugar, porque si no se esfuerza en subir, se desliza agua abajo. En el fondo, para ir resumiendo este esquema de visión, podemos sintetizarlo en la expresión que utiliza Daniel Reeve de sustitución cultural, donde lo que se buscaba no era destruir la religiosidad pagana, sino reimaginar. Me quiero detener ahora en sus dos principales medios, fundamentalmente en una, por un tema de tiempo en realidad, que es el tema de la asimilación de los de la topografía sagrada pagana, es decir, de los templos que tienen los anglosajones. Respecto a esa propuesta, ya el solo hecho de disponer que se ocupen los mismos templos, suplantando un culto por otro, pero conservando, por cierto, ese carácter sacro del lugar, podría en cierto modo manifestar que estos espacios se tratarían de lugares con una ubicación preferente para honrar a los dioses de cualquier devoción, es decir, ya que posee una carga sacra de aquel espacio, facilitando así la asociación de estos recintos con la presencia de la divinidad. Ya el espacio es sacro, pero es necesario entonces consagrarlo. En segundo lugar, y de acuerdo a lo que sostiene Church, si bien las imágenes del templo pagano rara vez se encuentran un eco en las cartas de Gregorio o en sus escritos, que de hecho son casos muy puntuales en lo que él se refiere a ellos, en realidad, según este autor, llenaban todo su mundo mental y ocuparon el paisaje físico que él habitaba diariamente, debido a que en su época Roma se estaba construyendo, la Roma cristiana, sobre los cimientos de sus edificios antiguos y en particular en los sitios del antiguo templo. Por ello, el modelo para la reutilización de los templos paganos como iglesias cristianas fue uno que venía desde su propia puerta. Así, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro segundo de su obra Los Diálogos, nos relata cómo el monasterio de Monte Cassino que fundó San Benito se erigió sobre un antiguo templo de Apolo. Cito la palabra de Gregorio. Hubo allí un antiquísimo templo en el cual la ignorante población de los campesinos adoraba a Apolo, según la costumbre de los antiguos gentiles. En sus alrededores habían florecido además bosques consagrados al culto de los demonios, en los cuales todavía, en aquella época, una fanática muchedumbre de infieles no dejaba de hacer sacrificios. Así pues, al llegar allí el hombre de Dios, como le solía llamar a San Benito, destruyó el ídolo, derribó el altar y taló los bosques. Y en el templo mismo de Apolo erigió un santuario de San Martín, y donde había estado el altar de Apolo, un santuario de San Juan. Y con su continua predicación atraía la fe al gentío que habitaba en los alrededores. Lo más significativo de este pasaje es sin duda que aquí ya está presente gran parte de la mayoría de las ideas que de las directrices que Gregorio va a estipular en su carta a Melito. Es decir, que los templos se conserven, que se destruyan los ídolos y que sean construidos los altares. Incluso el programa se complementa aún más si nos detenemos en el capítulo 37 del mismo libro segundo, cuando se refiere a la muerte de San Benito. Y dice Gregorio, fue enterrado en el santuario de San Juan Bautista que él mismo construyó
tras la destrucción del altar de Apolo. Esta cita, evidentemente, hace alusión directa a otra medida de su programa de misión, que es el depósito de reliquias. ¿Y por qué es tan importante esto? Además, de hecho, Gregorio él mismo hace cuando consagra 2 templos arrianos a la fe católica. También lo primero que él va a hacer es depositar reliquias de santo, y esto lo hace según la expresión de Jacques de Gosport, que era implicar en el fondo la toma de posesión de un lugar para rendirle culto a Dios. Por otra parte, en el capítulo 7 del libro 3 de los Diálogos, Gregorio narra la historia de un judío. Es una historia muy buenísima porque es muy anecdótica en el fondo, que mientras marchaba por la vía Apia en dirección a Roma, llegó a la ciudad de Fondi, ubicada en la región de Campania, y al ver que se oscurecía y no había encontrado ningún sitio para descansar, se refugió en un templo de Apolo. A medianoche fue testigo de un suceso extraordinario. Cito lo que narra Gregorio. Esto no es lo anecdótico por si acaso, tampoco. Vio cómo un tropel de espíritus malignos marchaba delante de su jefe, esto ocurre en el templo, en actitud como de sometimiento a él, y cómo él, que gobernaba a los demás, se sentaba en el centro de aquel lugar. Y empezó a examinar las causas y las acciones de cada uno de los espíritus sometidos a él, a fin de descubrir cuántas maldades habían llevado a cabo cada uno de ellos. Una vez que desaparecieron los espíritus malignos, el judío se dirigió con prisa donde el obispo de la ciudad, Andrés, el obispo de Fondi, y al tener conocimiento de lo sucedido, llevó adelante la conversión del espacio religioso pagano en uno cristiano. Y así, dice Gregorio, en el templo mismo Apolo construyó inmediatamente un santuario a San Andrés Apóstol. En realidad lo que había aquí hay una historia previa, que este obispo, Andrés, tenía ciertos pensamientos pecaminosos, un poco lujuriosos también. Entonces a él le gustaba mucho una hermana religiosa con la que compartía, Entonces, aparte de los pensamientos, también llegó a obrar de cierta manera que no corresponde en un religioso. Entonces un día le dio una palmadita en el trasero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el demonio le dice, Satán, el diablo, le dice a sus demonios, bueno, cuéntame las maldades que han hecho, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que escucha el judío? Dice, yo motivé ahí, lo estimulé para que en el fondo hiciera este acto tan horroroso, Entonces, como el judío escucha eso, se lo va a decir al obispo, y el obispo inmediatamente dice, no, hay que purificar el lugar, y también yo tengo que redimirme y cambiar un poco mi conducta. Eso es lo que sucede. Bueno, esto expresa que de acuerdo al imaginario de los cristianos de aquel entonces, los templos paganos, aún sin un uso efectivo, porque se desprende el relato que en realidad el templo estaba abandonado, eran relacionados con la presencia de demonios. Y estos a su vez podían intervenir en el diario vivir de los seres humanos, llevándolos a una siempre amenazante perdición. De ahí la urgencia para el obispo de Fondi y para el mismo Gregorio, de su purificación por medio de la conversión. De hecho, cuando San Benito erigió el santuario de San Martín y San Juan, donde había estado el templo y altar de Apolo, Gregorio informa que estas acciones molestaron profundamente al demonio, quien comenzó a aparecerse enfurecido en los ojos de Benito, de un modo repugnante y cubierto de fuego, muy típico en la geografía, en la vida de santos, dando grandes alaridos y quejándose de estar siendo violentado, hasta el punto que los mismos hermanos espirituales del abad, los monjes, si bien no llegaban a ver su figura, podían oír sus gritos, entre los cuales se expresaba, ¡maldito, no Benito! Aquí hay un juego de palabras en latín que quiere decir maledicte, no benedicte, es decir, maldito, no bendito. ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? Y es más, no solo los espacios sagrados paganos parecen ser propicios como lugares de enclave para los demonios, sino incluso aquellos que habían recibido un uso herético, como lo atestiguan la iglesia arriana en el barrio romano de la Subura, y que había permanecido cerrada hasta su consagración a la fe católica por el mismo Gregorio. Con motivo de tal ocasión, llegó hasta ahí una gran masa de gente, ya celebrándose la ceremonia de misa. Algunos feligreses sintieron, sin poder ver nada, cómo correteaba entre sus pies un cerdo, uno de los animales que sirve para figurar al demonio, el cual buscó la puerta de la iglesia y se marchó, por lo repugnante, lo sucio, por eso. Y se marchó, lo que Gregorio interpreta como una demostración de la divinidad para que a todo el mundo no le quedara ninguna duda que el demonio abandonaba el lugar. Ya se fue. Pero eso no fue el único suceso extraordinario. Esa misma noche se produjo un gran estrépito en el techo de la iglesia, como si alguien corriera encima de ella. Y la noche siguiente el ruido se hizo más fuerte hasta el punto que resonó tan aterradoramente que cualquiera hubiese pensado que toda la iglesia se hubiese caído, se hubiese destruido hasta sus cimientos. Luego de eso, Gregorio afirma que no volvió a manifestarse ninguna turbación del demonio.
Pero, dice, por el terrorífico sonido que hizo dio a entender cuán a la fuerza salía del lugar que durante tanto tiempo había poseído. A los pocos días se producen dos prodigios que exteriorizan la manifestación celestial en virtud de esta consagración católica. Hallándose el cielo completamente despejado, esto sirve para ilustrar el fenómeno del milagro, descendió sobre el altar de la iglesia una nube que lo cubrió y llenó todo el recinto sagrado con un olor delicioso. Otra manifestación para expresar la presencia de la divinidad. Al día siguiente de haber ocurrido esto, dice Gregorio, cuando las lámparas colgaban sin luz en la iglesia, todas ellas se encendieron gracias al envío de una luz procedente de lo alto. El custodio del templo, según la narración de Gregorio, fue testigo en 2 ocasiones más de este prodigio. Y dice, sin duda para que mediante aquella luz se pusiera claramente de manifiesto que aquel recinto había venido de las tinieblas a la luz. Ex umbra in sole, el lema de la Santa María. Además del incuestionable tono didáctico moralizante que suele cubrir los 4 libros de los diálogos de Gregorio, estos pasajes traslucen que el imaginario social que envolvía sus ideas y sentimientos lo llevó a percibir que los espacios sagrados paganos no eran tan solo impuros desde el punto de vista de la acción humana, debido a la idea que existía entre los cristianos de que los rituales idolátricos que se habían efectuado en estos templos contaminaban todos los recintos, los rincones del recinto. Entonces, estos templos se trataban, por sobre todo, de espacios contaminados espiritualmente per se, al servir de morada al demonio y a su ejército de espíritus malignos. De ahí que el camino para los católicos se redujera en el fondo a 2 opciones: o reutilizar estos espacios o si no destruirlos. Siendo quizá más pertinente desde la visión de Gregorio, la primera alternativa pues implicaba la posibilidad de establecer el culto verdadero, lo que no solo contribuía a vencer el horror de la gente, sino someter a los propios demonios, que eran quienes habían velado para que ese estado de cosas no fuera alterado. Por eso Gregorio afirma que la iglesia, cuando Gregorio afirma que esta iglesia de la Subura pasó de las tinieblas a la luz, me parece que es más que retórica o simple recurso didáctico. Es la constatación que en el universo mental de él y de sus contemporáneos, la dimensión natural y sobrenatural en realidad no conocen el límite claro. Y de hecho muchas veces sucede que la segunda se sobrepone a la primera. Esto se exterioriza de manera magnífica en el imaginario que despiertan entre los cristianos los ídolos paganos, percibido como una suerte de puentes para que los demonios pudieran realizar sus artimañas, lo que generaba miedo y respeto hacia el poder de ellos. Se trataba en el fondo de aquella creencia tan extendida que nos ha transmitido San Agustín en su De Civitate Dei, consistente en que los dioses, deisi, paganos tenían un alma y un cuerpo. El alma era el demonio, daimon, y el cuerpo, la estada. Bueno, Gregorio, hijo de su contexto, tampoco escapó de este imaginario, y así es como al narrar el proceso constructivo de las estancias del monasterio Monte Cassino por San Benito, comenta que sus hermanos espirituales, los monjes, al encontrar un ídolo de bronce tras cavar la tierra y ahondar a bastante profundidad, lo dejaron circunstancialmente en la cocina cuando de repente parecía salir fuego, por lo que sus ojos creyeron ver que aquel espacio se quemaba por entero. Dice Gregorio, y como mientras estaban echando el agua y como apagando el fuego produjeron un gran alboroto, empujado por tal algarabía, llegó el hombre de Dios, es decir, San Benito, y advirtiendo que el fuego existía únicamente en los ojos de los hermanos, mas no en los suyos, inmediatamente inclinó la cabeza para rezar. Y aquellos hermanos que estaban siendo engañados por un fuego imaginario, les hizo volver a ver con sus ojos propios, para que percibieran que el habitáculo de la cocina permanecía intacto y para que se dejaran de ver las llamas que el viejo enemigo, el diablo, es decir, había inventado. De acuerdo con esto, se deduce que el camino a seguir respecto a las estatuas de los ídolos, a diferencia de los templos, que no alcanzaban a ser propiamente parte inmanente, ¿no?, de los demonios, sino únicamente su morada terrestre, bueno, no fuera otro que el de destruirlos, debido a que los cristianos de manera involuntaria no lograban escapar a la fuerza de la superstición. Esto es muy curioso porque en el fondo refleja que en esta época de la antigüedad tardía a veces el cristiano tiene mucha más similitud de lo que se cree con un pagano. Llegando a ver en estas estatuas, más que una representación, una suerte de encarnación del poder demoníaco que los capacitaba para perpetuar su culto, y por tanto poco o nada en realidad su valor artístico estético. Por todo lo anterior, en el fondo, se concluye que la intencionalidad que motivó a Gregorio a utilizar los espacios sagrados de los anglosajones implantando los símbolos de la nueva religión difícilmente fue la exhibición exterior del triunfo de una devoción por sobre la otra, y en caso quizás de hablar de victoria sería más bien en alusión al triunfo de lo divino por sobre lo maligno. En realidad su fin era estrictamente espiritual,
erradicar el error y vencer a las fuerzas del mal por medio de la expansión de la creencia en el verdadero Dios. Bueno, a partir de esta revisión, entonces, de estos pasajes, se puede comprobar que la realidad próxima y cotidiana de Gregorio, entonces, sería el antecedente inmediato, la matriz que poseería para formular su propuesta referida a la conservación de los templos paganos con el fin de destinar su uso para el culto cristiano. Matriz que, por cierto, correspondería a una imagen mental elaborada a partir de la observación de su propio entorno espacial, es decir, nutrida de su particular experiencia. Y en ese aspecto noto una considerable influencia del medio sociocultural sobre su conciencia individual, lo que no fue motivo suficiente para inhibir sus ideas creadoras, las que se plasmaron en su visión de la cristianización de los espacios sagrados paganos, no solo como un mecanismo para establecer la devoción verdadera, sino como un vehículo para agilizar la conversión. Por eso, no dudó en incluir, en palabras de Pere Maimón Capdevila, que ha estudiado todo lo sacro en Gregorio Magno, su tesis doctoral, de hecho, en la Universidad de Barcelona, no dudó en incluir aquel ejercicio de metódica y moderada sustitución cultural en su epístola a Milito. Y asumiendo que tal medida no era suficiente por sí sola para alcanzar ese fin, a su vez estimó conveniente proponer la resignificación de los sacrificios paganos y para ello ingenió un plan de tala de bosques que en lugar de eliminar, reciclara las ramas de los árboles, aprovechando obviamente su carga exacta, ¿no? De acuerdo a la concepción pagana, para facilitar el paso de una devoción a otra con sutileza. He ahí el complejo proceso de interacción que se produce entre el individuo y la sociedad. Gracias. Bien. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Algún comentario respecto a la ponencia que acabamos de presentar? Yo, para me queda la impresión de cuando he revisado la obra de Procopio, porque tú mencionaste cierta concepto de virtud platónica y lo simplificaste en un personaje, cierto concepto de virtud aristotélica y lo simplificaste en otro. ¿Hay algún personaje en el que podría decirse esta suma virtud cristiana que tú planteas se ejemplifique? Y porque yo recuerdo que la lectura de la obra de Procopio es bien, en cierta manera, es bien pesimista y bien trágica en muchas medidas. Y no recuerdo yo al menos un personaje donde él vea como una cierta esperanza, o donde él vea como una cierta simpatía, o no tiene un héroe, por decirlo así. La obra de Procopio, de hecho, recuerdo que una de las partes como más épicas de las guerras, por ejemplo, es, y del personaje que finalmente no le causa simpatía, por ejemplo, es el último rey godo. No los ejércitos bizantinos, es el último rey godo defendiéndose frente a los bizantinos, y entonces es muy trágica la visión que tiene. Entonces no sé si esta virtud cristiana, ¿en qué se manifiesta hoy día? Sí. Como señala Joaquín, no hay un personaje tipo de esta arete cristiano en Procopio. Continúa este espíritu de pesimismo, como señala, pero uno al revisar y particularmente una de sus últimas obras del centro, que en la historia secreta uno reconoce claramente que sí está esa necesidad y esa aspiración por un arete cristiano, que no lo personifica, que no lo hace un héroe, pero que sí está al avanzar en la historia secreta y cada vez se hace más notable cómo él propone y hace una oposición de estos héroes, ya sean bizantinos o bárbaros, y lo pone entonces a la necesidad en reflexiones personales de Procopio. Ahí se nota entonces ese espíritu y esa necesidad de construir un carácter cristiano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primero, agradecer a los tres por una ponencia muy fina, muy suculenta. Me llamó mucho la atención la primera de ellas, así que felicitaciones para Camila. No, la primera pregunta es para Leo. Mientras te escuchaba, pensaba si hay alguna condición especial que deben tener estos espacios sagrados que tú nos comentabas, básicamente pensando que muchas veces hay visiones divergentes frente a estos credos, ¿cierto? Entonces, me gustaría que profundizaran un poquito en términos de estas condiciones
En términos, ¿hay un ideario, por ejemplo, o esto va cambiando también cuando conocemos la religión del otro, a la cual queremos, digamos? En realidad, Gregorio no estaba muy bien informado, o sea, estaba bien informado por la noticia que le ofrecía Agustín y los otros monjes, pero tampoco no tenía toda la claridad de cómo era el contexto en Britania. De hecho, hay muchas cosas que en su obra escrita que manifiestan el desconocimiento que tiene respecto a los anglosajones, porque alrededor del 95, cuando le manda la exposición del Santo Job a su amigo el obispo Leandro de Sevilla, en el fondo él lo primero que hace en el prólogo es manifestar a propósito de la obra lo feliz que está porque los anglos hablan, ya no rechinan como bárbaros, sino que ellos cantan el aleluya de los cristianos, pero eso lo hace cuando él todavía no llega a su misión. O sea, él todavía pensaba que el cristianismo, la cristianización de la época romana, ¿no? más inicial, de los primeros siglos, todavía estaba vigente en Britania. Entonces, ahí él desconoce esa realidad contextual. Por tanto, más que, y en ese sentido, por ejemplo, estos espacios sagrados se deben entender como los templos y los bosques artesanos. Pero tampoco debemos pensar de que los templos eran grandes construcciones. De hecho, los estudios arqueológicos han demostrado que no es así. Por tanto, lo que hace Gregorio en ese sentido es más bien hacer una alegoría. Y en la parte de en el sentido de que toma este pasaje, ¿no?, del Antiguo Testamento, que es Levítico, cuando menciona el caso de Dios, implícitamente se puede decir que está presente en la carta a Melito la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Porque de hecho él lo dice, ¿no? Hay que celebrar la solemnidad el día, por ejemplo, de dedicación de la iglesia, que es precisamente cuando se produce todo este tema de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Es cuando se construye Salomón el templo de Jerusalén. A propósito de eso, justo lo hace en la fiesta de los tabernáculos. En la Vulgata de San Jerónimo dice Solemnitas Tabernaculorum. Por tanto, ahí la relación entre los dos conceptos que está en latín, lo menciona Gregorio. Entonces, implícitamente uno reconoce la presencia de eso en la epístola, y por tanto, por eso digo que es una alegoría, porque en el fondo él ahí tomó esos pasajes como una especie quizá de manual antropológico, práctico, para insertar esa realidad y probarla que funcionara en Britania. Por tanto, eso diría, y de hecho se hizo, ¿no? Hay una historia de Forrest People que ella comprueba en el fondo que por lo menos se puede datar un templo, un sucot, que es esta suerte de cabaña, sucot en hebreo, cabañas son ramas, que es lo que dispone Gregorio su epístola a Melissa. ¿Alguna otra pregunta? En relación a lo mismo, me imagino, lo pregunto, pero como un supuesto en realidad, que parte de lo que facilita finalmente el programa de conversión es que en realidad el carácter ecléctico un poco del paganismo local, o sea, en el sentido los templos probablemente y la religiosidad pagana no eran lo que hoy entendemos como una religión definida, y por lo tanto, de hecho hay una historia, si no me recuerdo, en Veda, cuando un rey habla de la conversión y dice algo así como, bueno, nosotros no sabemos lo que hay antes de la vida, no sabemos lo que hay después, entonces si nos vienen a entregar algo así como una opción, ¿por qué no aceptarla y ver qué pasa? Una cosa así, que puede ser mítica, pero refleja un poco, creo, como el carácter como ecléctico del paganismo, en el sentido, probablemente tampoco a Gregorio le interesó mucho conocer el paganismo y tampoco tuvo que hacerlo porque finalmente se diluyó. No, a Gregorio le interesaba que eran paganos y que había que convertirlo a cristianos. Más allá de eso, no. Eso está testimoniado en todo su registro virtual. Y claro, lo que tú mencionas es ese pasaje que de hecho quizás es uno de los más bellísimos que está en la historia eclesiástica de verdad general, porque en el fondo compara la vida del ser humano con el vuelo de un gorrión, ¿no? Él dice ahí que están, por ejemplo, tal como uno de los consejeros del rey le dice al rey, tal como tú en invierno estás acá caliente por el fuego, ¿no? Por la brasa, de repente entra por la ventana un gorrión, pasa volando, disfruta de eso, pero de inmediato sale por la otra y vuelve de nuevo al invierno. Así es la vida del ser humano. Corta y en buena parte también difícil, dolorosa. Y por tanto, si aquí hay gente, estos cristianos, que nos vienen a ofrecer una esperanza de una vida mejor, ¿por qué no seguir? Entonces, ¿y la pregunta era? Sí, en el fondo que Gregorio no busca características del paganismo, porque el paganismo sí es ecléctico, entonces finalmente o sea, se resuelve. De hecho, en realidad la propuesta de misión va a tener bastante altibajo,
¿no? O sea, el siglo siguiente a esta propuesta, es decir, el siglo VII va a estar lleno de apostasía. Entonces eso forma parte del cristianismo ecléctico, pero también de una religión que tampoco tiene mucha solidez. Bien, pues, hemos terminado esta mesa número 2 de la jornada. Agradecemos a todos la presencia, el hecho de estar aquí. Muy personalmente quiero agradecer a Rómulo todos los años de confianza también que ha tenido por integrarme en esta iniciativa. Y están todos muy cordialmente también invitados a un café. Nos vemos en unos 5 o 10 minutos para el comienzo de la tercera mesa. Sí.